Nos vamos a meter de lleno en un tema que tiene que ver con el tema de la tercera edad y esta polémica desatada a partir de la oposición que quiere votar lo más rápido posible la ley que permita restituir el 82% móvil en la jubilación mínima. Para esto vamos a hablar con José Manuel Besteiro, que es abogado especialista en asuntos previsionales. ¿Qué tal, doctor Besteiro? Gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, no vamos a meternos de lleno en si el Estado tiene o no tiene plata, que obviamente es importante, ¿no? Pero bueno, digo, ¿de qué forma le puede cambiar en la vida del jubilado esta reposición del 82% móvil? Estamos hablando en las jubilaciones mínimas, ¿no? Sí, claro. Sí, primero es bueno hacer esa precisión. Cuando se habla del 82% móvil se está hablando de las jubilaciones mínimas. Sí, hay que aclararlo porque por ahí hay mucha gente que dice, no, yo no tengo la mínima y voy a cobrar 82%. No, no es así, es la mínima. Claro, ahí ese es otro tema. Si Sí. en realidad hay dos proyectos de ley, hablamos primero del 82% móvil para la jubilación mínima, que consiste... ¿Hoy es de cuánto? 895 más o menos, 895. Es decir, el proyecto pretende llevar, el sueldo mínimo es 1.500 pesos, pretende llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo mínimo, que sería a 1.230. Ajá. Lo cual implica un aumento muy interesante, de lograrse, un aumento muy interesante para aquellos que tienen la jubilación mínima. ¿Quiénes son los que tienen la jubilación mínima? Porque esto es también, o sea, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué el 80% de los jubilados tienen la jubilación mínima? Es decir, usted sabe que hay 5.800.000 jubilados y 7.800.000 activos, Claro. aportantes. De los 5.800.000 jubilados, 4.200.000 cobran la mínima. Quiere decir que solo 1 millón y pico cobra por encima de la mínima. De esos 4.200.000, 2.400.000 son los que se han incorporado en los últimos años con este sistema de la jubilación sin aportes o de la jubilación con que no tenían aportes insuficientes. Ustedes saben que hay una moratoria vigente para aquellas personas que no tenían los 30 años de aporte, poder incluirse en esa moratoria y poder obtener su jubilación. Claro. Esta es la composición de los que tienen la mínima. Y hacia ese universo va este proyecto de ley. Exactamente. ¿No? Bueno, que evidentemente le va a cambiar de alguna manera, va a mejorar, no sé si cambia, pero va a mejorar por lo menos parte de la economía de nuestros abuelos. Esto es así. Ahora, la pregunta del millón es lo siguiente. Cuando se habla del 82% móvil se está hablando de que cualquier tipo de movimiento va a impactar, digo, de inflación, va a impactar sobre esa jubilación mínima, ¿verdad? Bueno, yo creo que, digamos, lo más interesante de este proyecto, más allá de que, digamos, los técnicos podamos discutir si el 82%, el 70%, el 75%, para mí lo importante es el enganche. Es decir, que en el momento que el gobierno aumenta el sueldo mínimo, claro, se aumenta la jubilación mínima. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que la jubilación es una sustitución del haber del activo. Y esto es cumplir con un mandato constitucional. Esto me parece que es lo novedoso y lo importante. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el abuelo, con la abuela que no llega a fin de mes, que no le alcanza para la canasta de alimentos? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es la solución? Bueno, eso ya es una, digamos, evidentemente estamos hablando de, si llega a prosperar este proyecto, estamos hablando de una suba de 300 pesos, o sea, indudablemente estamos hablando de paliativos. Claro, por eso. 300 en el que gana 800, ¿no? Porque Exacto, 300 en el que gana 3.000 es una cosa. En el que No, gana no, 800, pero Es la la mínima, mínima. Es en la mínima. La mínima, Solamente por eso. va a recibir Pero el de por la eso mínima. digo, el que está acostumbrado a vivir con 800, Sí. le pones 300 más, es un importante incremento, ¿no? Sí, sí, en realidad es 900, porque la jubilación mínima es Es cierto. 895. Sí, con 900 digamos, pesos. 900 pesos. Sí, es un incremento porcentualmente importante, sobre todo si tienen el abuelo, la abuela, digamos, las dos jubilaciones, que hoy, esta también es un tema que hay que destacar de la política inclusiva en el tema jubilatorio. Hace 5 años, solo el 56% de los abuelos tenían jubilación, ¿no? Sobre el universo de abuelos, en condiciones de jubilarse solo tenía el 56%. Hoy la tienen el 87%, lo cual
es de destacar porque, bueno, independientemente de las oportunidades laborales que hayan tenido en la vida, vos sabés que en este país hay mucha informalidad, mucho trabajo en negro. Lo cierto que la persona cuando tiene cierta edad, que no puede protegerse a sí misma, necesita Cuando estamos hablando de jubilados, no estamos hablando de pensionados, ¿no? O también está incorporado al régimen de pensiones. Estamos hablando de jubilados, nada más. Sí, jubilados, sí. Jubilados, bien. Sí. Tenemos mensajes a través de nuestro Facebook, está Lío que los va recibiendo y son preguntas que le van a formular al doctor Besteiro. Dale. Exactamente, Carlitos. Ahora hay algunos mails que llegaron. Rogelio de Palermo dice, ¿cuál es el beneficio de aquellos que hicimos los aportes siempre con respecto a los que se han jubilado sin aportes? ¿A todos nos correspondería el 82% móvil? Bueno, la pregunta es muy buena y yo, digamos, es una situación que los que trabajamos en esto lo vivimos día a día. Del lado del que no pudo completar los aportes, obtener la jubilación mínima es importante. Del lado del que aportó toda la vida, lo siente como una injusticia. Claro. Esto es así. Porque también hubo gente jubilada que no aportó nunca. Sí, sí, claro, sí, sí. Hoy mismo. Sí, hoy mismo puedes obtener una jubilación si no había aportado nunca. Carlitos, justamente hay una pregunta de Sara de Palermo que dice, yo nunca realicé aportes, pero soy jubilada. Justamente lo que estábamos hablando en este momento, lo que estaban ustedes hablando allí. Dicen, ¿me correspondería el aumento? Sí, claro. Sí, porque jubilado. Sí, mientras esté jubilada y tenga la jubilación mínima, con este proyecto de ley le corresponde el aumento. Es decir, a ver, yo te comenté, digamos, te discriminé, digamos, los distintos perfiles de jubilados que tienen la jubilación mínima, simplemente como anécdota para tener una idea, pero en realidad, una vez que vos tenés la jubilación, la resolución que te otorga la jubilación son todos iguales. Sí, toda modificación que haya al régimen le corresponde. Porque en la práctica, esta señora jubilada que lo planteó, Sara, bueno, para Sara lo que hay que decirle es que ella está pagando una moratoria. Claro. Es decir, el mecanismo incluís en una moratoria, con esa moratoria comprás los 30 años de aporte. Comprar significa, vos para jubilarte necesitas 30 años de aporte, te sale un número de deuda, lo dividís en cuotas, pagás la primera cuota y el resto de las cuotas te lo descuentan de la jubilación. Perfecto. Carlito, tenemos más preguntas, Lío, dale. Mira, hay una pregunta de Héctor de Villa Lugano que dice, ¿qué pasa con los jubilados estatales? ¿También recibimos el aumento? Con más razón, me parece, ¿no? Bueno, acá hay dos situaciones que por eso yo quería detenerme en el jubilado de Palermo que preguntó antes de Sara, que dijo... El de Palermo que habías respondido, decía, ¿cuál es el beneficio de aquellos que hicimos aportes siempre con respecto a los que se han jubilado sin aportes? ¿A todos les corresponde? Eso preguntaba Rogelio de Palermo. Acá estamos hablando de dos proyectos. Uno de los proyectos es el que tocamos recién, que es el tema del 82% del mínimo. El otro proyecto es un proyecto que lo que quiere, que apunta justamente a este tipo de jubilados, es decir, a las personas que hicieron aportes regularmente, que digamos, para ponerlo como ejemplo, que en el 2002, cuando estalla la convertibilidad, ganaban una jubilación de más de 1.000 pesos. Sí. ¿Sí? Bueno, este segundo proyecto lo que apunta es, y que son los que están haciendo juicio, todos tienen que hacer juicio para que le recompongan los haberes, por eso los tribunales de la Seguridad Social están colapsados. Claro. Este segundo tipo de jubilados, este segundo proyecto apunta a este universo de jubilados. Es decir, lo que quiere hacer este segundo proyecto es darle el alcance del caso Badaro, si tengo un segundo lo explico, es muy conocido para los que están en el tema, pero bueno, por ahí sería bueno aclararlo, es extender los beneficios del caso Badaro a todo este universo de jubilados. El caso Badaro, en síntesis, es desde el año 2002 hasta el 2006, o sea, ubiquémonos en el momento que cae la convertibilidad, se termina el 1 a 1 y el dólar se triplica o cuadruplica en un primer momento. Sí. Hubo una inflación muy importante en estos 4 o 5 años, que cualquier índice que vos tomases te daba un 80, 90 o 100% de aumento, sea índice de precios, índice de salarios, etcétera, etcétera. En ese momento el gobierno subió las mínimas, las jubilaciones mínimas, pero congeló a aquellos que ganaban más de 1.000, con lo cual les confiscó
en la práctica les confiscó, o sea, si la inflación sube el 100% y a vos no te sube la jubilación, evidentemente te están, digamos, sacando... Sí, está claro. El fallo Badaro lo que hizo fue actualizar esa jubilación, que de 1.000 pasaron a 1.900 claro. y proporcionalmente. Sí. Esto es lo que, a eso apunta el segundo proyecto, y ahí también iría el caso del estatal. Ahora, doctor, seamos un poco realistas, porque ya, digamos, el Congreso, la oposición creo que tienen los votos suficientes como para convertir en ley esto. Sí. Pero ya el expresidente Kirchner en algún acto la semana pasada dijo, si yo fuera presidente, yo veto esta ley. Con lo cual, lo único que estamos generando es creándole grandes expectativas a estos 4 millones y pico de jubilados que piensan que le van a aumentar la mínima, sí, con el 82% móvil, y lo que van a lograr es que después la presidenta diga, no, esto no se puede pagar, es inviable, el Estado no tiene dinero como para hacer sustentable este proyecto, con lo cual vuelve todo a foja cero. Sí, pero a mí me parece... o volvería en el caso de que lo veten, ¿no? Sí, claro. En el caso del veto volvería. A mí siempre me parece, como estudioso de este tema, siempre me parece interesante el debate. Sí. Porque una sociedad se mide por cómo trata a los sectores más débiles, que son los niños y los abuelos. Seguro, sí. Entonces, siempre debatir esto es bueno. Sí, claro. Más allá de que haya fondos, de que uno diga que hay que sacarlo de un lado o de otro, el debate es bueno, porque estamos hablando de nuestros abuelos. Ahora, seguro. El segundo proyecto es más difícil, ¿no? Que se apruebe, es menos factible quizás. Bueno, económicamente tiene menos incidencia. Económicamente, por ejemplo, si hablamos del proyecto del 82%, tendría un costo fiscal aproximado de 20.000 millones de pesos año. Ajá. ¿Y el otro tendría un costo fiscal de 10.000 millones de pesos año. Con una diferencia. En el segundo proyecto, esa es una plata que el Estado va a pagar más tarde o temprano. Porque está perdiendo, van a salir. Los juicios están saliendo, salen todos los días y los pierden todos los días y los tienen que seguir pagando. Sí. Entonces, no es el caso del 82%, digamos que hoy no es un derecho. Claro. No sé si es claro. Sí, totalmente. Lo otro, hay jurisprudencia de la Corte Suprema que dice... Muchacho, hay que pagar. Poniendo, exacto. Poniendo toda la ganancia. Bueno, doctor Besteiro, muchísimas gracias. Gracias por haber pasado por el programa.